Es un gusto saludarles. Soy la embajadora Yanerit Morgan, en nombre mío y de la embajadora Angélica Arce, quienes coordinamos la unidad de estudio y reflexión sobre el sistema de las Naciones Unidas, Paz y Seguridad de COMEXI. Les damos la más cordial bienvenida a este evento de presentación del Informe de Desarrollo Humano de la ONU 2025, un llamado a decidir personas y posibilidades en la era digital, en la era de inteligencia artificial. Y además tenemos la primicia de que es la primera vez que se presenta este informe específicamente en México. Entonces creo que vamos a tener una sesión muy interesante. El informe de desarrollo humano del PNUD, publicado anualmente, ha sido una herramienta valiosa para la ONU y en especial para los Estados miembros, ya que más allá de hacer una medición del desarrollo de los países con base en el crecimiento económico, lo hace con el enfoque de desarrollo humano en tres dimensiones que abordan una vida saludable, la educación y el conocimiento y un nivel de vida decente. Y ello lo vuelve un insumo valioso para la elaboración de políticas públicas para el bienestar, con un enfoque para un desarrollo más justo y más equitativo. Este año, el informe resulta de particular interés, ya que aborda un tema muy relevante para el desarrollo humano, que es la inteligencia artificial, el cual ocupa un lugar central en los estudios, análisis y deliberaciones en los foros internacionales y nacionales. El futuro de la inteligencia artificial nos alcanzó. Todos los esfuerzos de reflexión son valiosos e importantes. El informe aborda el impacto de las nuevas tecnologías y cómo tomar decisiones conscientes, humanas y equitativas en torno a su uso. Y qué mejor que contar con el doctor Antonio Reyes González, quien como analista de investigación de en la oficina del informe en Nueva York, lideró el diseño y la coordinación de la primera encuesta global de la oficina sobre inteligencia artificial y desarrollo humano aplicada en 21 países. Antonio ha contribuido con investigación rigurosa a los informes sobre desarrollo humano de 2024, 2025 y 2026, enfocándose en los vínculos entre tecnología, gobernanza y desarrollo. Anteriormente trabajó en la OCDE en París, donde impulsó el desarrollo de indicadores sobre calidad regulatoria en más de 38 países, y en el BID desde Londres y Washington, D.C., liderando investigaciones aplicadas sobre transparencia, rendición de cuentas y gobernanza en América Latina. Es además fundador de Excedra Intelligence, una startup que ofrece soluciones analíticas avanzadas a asociaciones público-privadas comprometidas con el desarrollo sostenible. Antonio es doctor en ciencia política por University College of London y maestro en políticas públicas por la Universidad de Nottingham. Bienvenido, doctor Antonio Reyes. Será muy interesante escuchar su presentación. También nos acompaña la doctora Georgiana Martínez Garnelo y Calvo, quien nos hará el honor de comentar el informe. Georgiana es coordinadora de la Unidad de Estudios y Reflexión de Sociedades del Conocimiento y Educación, quien, y lo agradecemos, también es parte convocante de este evento. Es doctor en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con maestría en Comercio Internacional y Economía por la Universidad Europea de Madrid. En la actualidad es directora general de Global Youth Leadership Forum, con sede en España, foro impulsado por diversos organismos internacionales, empresas e instituciones académicas. Ha representado a México en el Business 20, la comunidad económica y empresarial del G20 en Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Italia, Indonesia y Brasil. Su trayectoria le ha hecho merecedora a diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito Internacional que otorga el Congreso de Diputados de la Ciudad de México. La doctora Martínez Garnelo, es un gusto tenerte hoy en esta conversación. Embajadora, un gusto saludar a toda la audiencia. Gracias por tenerme aquí. Placer. También saludo a mi compañera, amiga, la embajadora Angélica Arce, quien se encargará de dar las palabras de cierre en este evento. Un gusto tenerte aquí, embajadora. Muchas gracias y qué satisfacción tener este evento esta tarde que estoy seguro va a resultar de mucho interés. Como ves, tenemos un evento bien interesante con dos presentadores de lujo. Entonces es un gusto. Procederé a dar la palabra al doctor Antonio Reyes,
y les quiero comentar que está abierta la parte de preguntas y respuestas donde ustedes podrán incorporar sus comentarios y sus preguntas para después transmitirlos a los distinguidos invitados. Doctor Antonio Reyes, tienes la palabra. Embajadora Janerit, muchas gracias. Voy a proceder compartiendo mi pantalla. Un segundo, por favor. Déjenme saber si la pueden ver. ¿Todo Sí, bien? se ve muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, embajadora. Nuevamente, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Antonio Reyes. Como ya se mencionó, formo parte del equipo de investigación de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano en Nueva York. Y antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a las dos unidades de estudio por organizar esta sesión y de manera muy especial a las embajadoras Janerit Morgan y Angélica Arce, así como a la doctora Georgina Martínez Garnelo por acompañarnos hoy y compartir sus valiosos comentarios y bueno, moderar la sesión. Hoy hablaré de los principales hallazgos del Informe de Desarrollo Humano 2025, lanzado el pasado 6 de mayo en Bruselas, bajo el título Un llamado a decidir, personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial. La presentación está dividida en dos partes. Primero veremos los avances y retrocesos del desarrollo humano a nivel mundial, a nivel regional, y luego aterrizaré a México. Y después platicaremos un poco sobre los hallazgos de nuestra encuesta global, la primera encuesta de la oficina en más de 30 años sobre inteligencia artificial y hablar un poco sobre las recomendaciones de política pública que hace el informe. Entonces, arranquemos y antes de adentrarnos a este interesante tema, me gustaría compartir con ustedes cuál es la misión de nuestra oficina. Y la misión de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano es muy clara, es promover el desarrollo humano en todo el mundo. Esto implica impulsar ideas innovadoras, promover cambios prácticos en las políticas públicas, y también, ¿por qué no?, cuestionar de forma constructiva aquellas políticas que limitan el bienestar de las personas. Y bueno, para ello, para lograr todo esto, trabajamos con gobiernos, universidades, sociedad civil y sector privado, produciendo investigación de alta calidad, análisis y datos, y además de difundirlos de manera accesible para diferentes audiencias. Por eso, en lugar de intentar predecir lo que hará la inteligencia artificial en nuestras sociedades en el futuro, el informe de este año nos invita a pensar en las decisiones que podemos tomar hoy para abrir nuevas oportunidades de desarrollo. La pregunta clave quizá aquí sea es cómo asegurarnos de que la inteligencia artificial potencie el bienestar de las personas en lugar de profundizar las desigualdades. Las presentaciones que voy a estar otorgando aquí, las slides van a estar en inglés, pero con gusto podemos hacer la traducción y bueno, la presentación va a estar en español, pero esto es prácticamente porque gran parte del contenido que producimos está en inglés. Y bueno, primero creo que es importante que entendamos qué es el desarrollo humano. Muchos de ustedes aquí en la audiencia se preguntará qué es el desarrollo humano. Es un concepto muy general y desde 1990 este enfoque de desarrollo humano en la oficina de Nueva York propuso medir el progreso, como la embajadora Janerit ya comentó, no solo en términos económicos, sino en función de la vida de las personas, sus oportunidades, capacidades y libertades reales de las personas. Por lo tanto, el índice de desarrollo humano, o como lo conocemos en español, el IDH, resume este progreso en tres dimensiones básicas que podemos observar aquí, que son a través de la salud, la educación y los ingresos de las personas. Y aquí lo importante es que el índice muestra que dos países con ingresos similares pueden no necesariamente tener logros similares en educación o en salud, que es generalmente algo que sucede cuando lanzamos el índice de desarrollo humano, en donde tenemos niveles muy similares de países, pero con resultados completamente opuestos en estas dimensiones.
Y aunque el índice es muy útil, no lo dice todo. También es importante mencionar sus limitaciones. Pero por ello es que en cada año que publicamos el informe, también nuestro informe incorpora una gran diversidad de indicadores que también abarcan temas de desigualdad, género, pobreza y hasta presiones planetarias que el progreso, que el desarrollo pueden traer a nuestro planeta. Ahora bien, el panorama reciente para el indicador de desarrollo humano no es nada alentador. El progreso global en desarrollo humano se ha frenado. La pandemia desde el 2020 y el 2021 dejó una caída profunda en el indicador de desarrollo humano a nivel global, lo cual todavía no nos estamos recuperando. Y como vemos en la gráfica número 1, la trayectoria antes de la pandemia y que nos acercaba a un mundo de muy alto desarrollo humano para el 2030, pues ya se retrasó varios años. Y las nuevas proyecciones que hemos calculado para este año sugieren que este objetivo de tener un alto desarrollo humano podría demorarse por décadas. Además, el incremento en el índice en los países para el 2024 es de los más bajos en 35 años, es decir, desde que empezó el cálculo y la medición de este indicador. Y esto refleja quizá una triple presión para las sociedades. Esto quiere decir que esto quizá puede ser también el reflejo de tensiones comerciales, tensiones políticas, la crisis de deuda y un tipo de industrialización que quizá ya no está generando tanto empleo como antes. Esta desaceleración golpea sobre todo a las regiones en desarrollo, ampliando brechas que durante años parecían haberse reducido. Y en particular, en América Latina y el Caribe, la historia es muy clara. Durante 2 décadas, de 1999 al 2019, la región avanzó de manera constante en su indicador de desarrollo humano, como podemos observar en esta gráfica. Pero en el 2020 ese progreso se interrumpió abruptamente con una caída que rompió la tendencia positiva. Si bien hubo cierta recuperación en el 2021, esta ha sido incompleta y desigual. Y para el 2023, el índice regional sigue por debajo de lo que se esperaba antes de la pandemia, lo que nos recuerda lo frágiles que pueden ser los avances cuando enfrentamos crisis globales, ya sea de pandemia o crisis financieras. Y esto conecta con una realidad que es muy preocupante. La brecha entre los países de índice de desarrollo muy alto y aquellos con índice de desarrollo bajo se ha ampliado en los últimos 4 años. Esta gráfica muestra que después de 2 décadas en que parecía cerrarse poco a poco esta brecha en esta tendencia a la baja, es decir, la desigualdad entre los países de acuerdo a su índice de desarrollo iba a la baja, hoy volvemos a ver un repunte de desigualdad entre estos países. Y esta tendencia es clave porque marcará el contexto en el que la inteligencia artificial se expande hoy en día. Si miramos el caso de México, particularmente, encontramos un panorama mixto, por decirlo de alguna forma. Desde 1990, el índice de desarrollo nacional, que lo pueden observar en esta línea azul, que es para México, ha tenido una trayectoria positiva, siempre por encima del promedio mundial. En el 2023 alcanzó un valor de 0.78, lo que coloca al país en la categoría de alto desarrollo humano. Detrás de este número hay realidades muy concretas. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer es de 75.1 años. Los años esperados de escolaridad son de 14.5 años, aunque el promedio real en los adultos es de 9.3 años. Y el ingreso per cápita ajustado por poder de compra supera los $21,000. Esto es, si se repartiera todo el ingreso nacional bruto en partes iguales entre todas las personas del país, a cada una le correspondería unos $21,000, aproximadamente $400,000, que marca el dato del 2023. Son logros importantes, de acuerdo, pero que también muestran retos pendientes, sobre todo en la distribución de oportunidades y recursos. Y si hay avances en estos aspectos, hacerlos de forma sustentable. Y con esto cerramos la primera parte de la presentación.
Ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en todo esto? Y la inteligencia artificial está avanzando, como todos lo sabemos, a una velocidad impresionante. Pero mientras esta tecnología acelera, el desarrollo humano se estanca, como hemos observado. Esta tecnología bien promete grandes cambios en el futuro, también corre el riesgo de profundizar desigualdades en un mundo que ya de por sí es muy frágil. Y con demasiada frecuencia se habla de futuros utópicos o distópicos con la inteligencia artificial y su impacto en cómo consumimos información, cómo hacemos política, cómo nos conectamos, pero también tendemos a olvidar que lo decisivo son las decisiones que tomamos hoy respecto a esta tecnología. Y el informe 2025 subraya justamente esto. No son las máquinas, sino las personas quienes deciden qué tecnologías prosperan, cómo se usan y a quiénes benefician. El informe 2025 fue resultado de un trabajo enorme, colosal, diría yo, con más de un año de investigación y consultas regionales en distintas partes del mundo. Ahí reunimos voces de académicos, economistas, políticos, empresas tecnológicas y sociedad civil. Todo este proceso nos permitió tener una mirada amplia y diversa sobre cómo la inteligencia artificial se cruza con el desarrollo humano. Y un componente central fue la encuesta global de inteligencia artificial y desarrollo humano realizada entre el 2024 y 2025. Y se trata de una de las encuestas más grandes de su tipo, con más de 21,000 participantes en 21 países que en su conjunto representan el 63% de la población mundial. A través de ella exploramos cómo la gente percibe la inteligencia artificial en su vida diaria, en la toma de decisiones y en su confianza hacia las instituciones. Algunos de los resultados más interesantes los veremos en las siguientes diapositivas. Y bueno, a pesar de la desaceleración en desarrollo humano que vimos antes, hay datos alentadores con la tecnología de la inteligencia artificial. Nuestra encuesta muestra que su uso ya es común en casi 1 de cada 5 personas que fueron encuestadas hoy en día. Es decir, hoy en día la penetración de la tecnología ya está en nuestras casas, ya está en nuestros celulares, ya lo están utilizando nuestros familiares y se espera que esta tendencia vaya a crecer rápidamente. De hecho, a nivel global encontramos que países de todos los niveles de desarrollo, como pueden ver en esta gráfica, países de alto desarrollo humano, de muy alto desarrollo humano, de alto desarrollo y de pequeño o mediano desarrollo humano, estamos observando que cerca de 2/3 de las personas esperan usar la inteligencia artificial en aplicaciones o en programas que están relacionados con educación, salud o la búsqueda de trabajo o para encontrar o mejorar habilidades que les permitan trabajar en diferentes áreas. Y esto es sumamente importante. Quizás esto es uno de los mensajes primordiales del reporte, del informe, porque son estas 3 áreas las dimensiones de desarrollo humano. Entonces, dentro de un año, aquí podemos ver cómo las diferentes regiones clasificadas por desarrollo humano van a crecer su consumo de inteligencia artificial precisamente en estas 3 áreas. Lo interesante es que aunque los países con índice de desarrollo muy alto, que están representados en esta línea, tienen mayor acceso digital, sus expectativas de uso futuro son más bajas que los países con menor índice de desarrollo humano. Y esto sugiere que las economías emergentes, por ejemplo, la de México, la inteligencia artificial está despertando un tipo de optimismo y sentido de utilidad, lo cual puede explicar por qué las personas esperan acelerar su uso con estas tecnologías. Y si desglosamos los resultados por edad, aparecen hallazgos muy reveladores. En la mayoría de los países, las personas jóvenes, especialmente quienes tienen entre 15 y 34 años, son menos propensas que las generaciones mayores a sentir que la inteligencia artificial reducirá su control sobre sus vidas. Esto se observa sobre todo en los países de índice de desarrollo bajo, que aquí está reflejado con la trayectoria azul, y aquellos países con índice de desarrollo alto, la trayectoria blanca. Esto quiere decir
que los jóvenes en estas regiones, en estos países, tienden a ver a la inteligencia artificial no como una tecnología que los va a limitar, que va a tener alguna limitación en quiénes son y en lo que pueden convertirse. Sin embargo, personas de mayor edad sí ven quizá un poco de amenaza en ese sentido. Pero aquí lo interesante es que en los países con índice de desarrollo muy alto, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, la preocupación está más distribuida entre todas las edades. Aquí los jóvenes no necesariamente se sienten más confiados. Y esto abre una oportunidad a aprender de estas diferencias para diseñar políticas que ayuden a los países emergentes quizá a construir trayectorias más equilibradas con esta tecnología antes de enfrentar los mismos dilemas que hoy tienen las economías más avanzadas. Y la encuesta también muestra que el impacto de la inteligencia artificial depende mucho del contexto en el que se usa. No es lo mismo cómo la usan los estudiantes, los trabajadores, los adultos sin empleo o personas jubiladas. Casi la mitad de los estudiantes y una cuarta parte de las personas empleadas usan aplicaciones de inteligencia artificial al menos una vez por semana, principalmente en educación y trabajo. Y esto contrasta con solo el 15% de los adultos sin empleo y 9% de los jubilados que la usan sobre todo para entretenimiento y para consultas de salud, como podemos observar en esta gráfica. Esto nos recuerda que la frecuencia y el propósito del uso moldean los efectos de esta tecnología en las personas. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa, por ejemplo, para estudiantes en situación de desventaja, ofreciendo apoyo personalizado, pero es clave subrayar también que la inteligencia artificial no debe reemplazar a maestros y maestras, quienes cumplen un papel instituible en la formación social y emocional de los estudiantes. Es decir, no podemos sustituir la presencia de maestros o inclusive compañeros en las clases con el consumo educativo de inteligencia artificial o a través de inteligencia artificial. Pasemos ahora a otra dimensión, las distintas etapas de la vida. Durante mucho tiempo se pensaba que el bienestar subjetivo o la felicidad de las personas seguía una especie de curva en U, es decir, jóvenes y personas mayores reportaban niveles más altos de satisfacción con su vida, y mientras que personas en mediana edad, aquellos entre 40, perdón, y 50 años, esos niveles caían sus percepciones de bienestar y de felicidad. Pero en la última década, esta regularidad ha cambiado en algunos países, sobre todo entre los países de muy alto desarrollo humano. Aquí, por ejemplo, los jóvenes y en especial las mujeres jóvenes reportan hoy niveles alarmantes, mucho más bajos de bienestar y de felicidad. Una de las razones señaladas es claramente el impacto del uso de celulares y el contenido de las redes sociales, donde la inteligencia artificial juega ya un papel cada vez más fuerte. De hecho, en encuestas globales que incluyen solo a jóvenes usuarios de Internet, la famosa curva en U de felicidad desaparece completamente y ahora podemos ver que esta tendencia es completamente diferente. Ahora son los jóvenes los que muestran menores niveles de salud mental que personas de edad más avanzada. Además de las etapas de vida, otro punto clave para preguntarnos cuando discutimos de la inteligencia artificial es de quién son las voces que refleja la inteligencia artificial. Y hoy veremos estamos observando, somos partícipes de cómo existe una carrera global por la innovación tecnológica, pero no todos los países ni todas las personas participan en igualdad de condiciones. El riesgo está en la brecha entre quienes desarrollan la inteligencia artificial y quienes la están utilizando. Y esto es un debate prevalente hoy en día. Muchos sistemas de la inteligencia artificial reflejan los valores y la cultura de los países donde fueron creados, lo que puede dejar fuera contextos distintos, lenguajes diferentes, cosmogonías diferentes de vida. Y, por ejemplo, herramientas como ChatGPT, que muchos de nosotros la utilizamos hoy en día para varias de nuestras tareas, de acuerdo con un estudio de esta gráfica, tienden a alinearse
Es decir, las respuestas que ChatGPT ofrece tienden a alinearse con aquellos países de alto desarrollo humano, es decir, Estados Unidos, Europa, China, Singapur, es decir, en donde estas tecnologías están siendo desarrolladas. Y las respuestas de ChatGPT tienen muy baja relación con otros polos de desarrollo en donde prácticamente no hay inversión, no hay conocimiento o desarrollo de inteligencia artificial. Esta asimetría nos plantea pues un reto emergente, que es lograr que la inteligencia artificial refleje mejor la diversidad de experiencias y de valores de sus usuarios. No obstante, también encontramos señales positivas. Muchas personas que no solo esperan, perdón, que la inteligencia artificial automatice sus tareas de trabajo, sino que amplifiquen lo que pueden hacer en sus trabajos. En nuestra encuesta, en casi todos los grupos ocupacionales, la expectativa de amplificación supera a la de reemplazo. Como se puede observar aquí en esta gráfica, los puntos amarillos son grupos de personas clasificadas por su tipo de trabajo. Y aquellos puntos dentro del triángulo verde son aquellos grupos de personas, grupos profesionales que tienden a opinar o a ver a la inteligencia artificial como herramienta para mejorar lo que ya están haciendo en sus trabajos. Y esto es contrario con aquellos grupos profesionales en donde su opinión tiende a alinearse, a reflejar una preocupación de que puede haber un reemplazo completamente por las máquinas en sus trabajos. Y esto es un dato que quizá es positivo porque pensar que la inteligencia artificial únicamente va a ser un sustituto a nuestro trabajo claramente reduce nuestras opciones de desarrollo. En cambio, si nos enfocamos en la complementariedad entre las personas y las máquinas, pues podemos abrir nuevas trayectorias de productividad y empleo decente. Y aquí, por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes un ejemplo que es el de los radiólogos. Hace una década se pensaba que los radiólogos o la profesión iba a desaparecer tras los avances de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes médicas. Pero hoy en día lo que observamos es que la demanda de radiólogos es muy alta, inclusive sigue creciendo, y el diagnóstico con la inteligencia artificial está lejos de sustituir el conocimiento clínico, y aun si lo lograra, muchos pacientes simplemente no aceptarían tener completamente un diagnóstico a través de una máquina. La experiencia muestra que la inteligencia artificial está complementando ya a los radiólogos y no los está reemplazando. Al contrario, tienen más tiempo ellos para dedicarle tiempo a ver a los pacientes, a discutir temas con los pacientes, a hacer mejores diagnósticos. Claro, esto no pasa de manera automática. Depende de políticas que incentiven la colaboración entre máquinas y humanos. Y aquí lo importante es tener en cuenta que si se reemplaza demasiado rápido a los trabajadores con sistemas defectuosos de inteligencia artificial, un tema que es muy relevante y que lo ha traído a la mesa de discusión el premio Nobel Daron Acemoglu, que habla de este tipo de tecnologías artificiales, de inteligencia artificial defectuosas, que muchas organizaciones, escuelas, administraciones públicas, por resolver rápidamente problemas que enfrentan en su organización, están adoptando tecnologías de inteligencia artificial que no son necesariamente muy buenas o que no han sido probadas. Y esto pudiera generar retrocesos y desigualdades. Una alternativa es diseñar políticas fiscales, por ejemplo, y laborales que premien quienes usan la inteligencia artificial para potenciar el trabajo humano en vez de simplemente recortar puestos. Y con esto llegamos a la conclusión. Aquí, como el informe remarca, lo central es alejarnos de la idea de que la tecnología sigue un camino fijo, determinado. Lo que importa es cómo usamos la inteligencia artificial, quién decide sobre ella, a quién beneficia y cómo garantizamos la rendición de cuentas. El informe 2025 propone 3 pasos clave a manera de opciones de política pública. Primero, construir una economía de complementariedades. Esto se refiere a que la inteligencia artificial trabaje junto con las personas, incentivando colaboración y productividad sin dejar nadie atrás.
Segundo, orientar la innovación con intención. Y esto se refiere a que la inteligencia artificial se diseñe desde un inicio pensando en las personas y en la intervención humana en cada paso de las decisiones críticas que hace esta tecnología. Algo que se conoce como human in the loop o tener a un humano revisando las decisiones críticas y que tenga la posibilidad de parar las decisiones cuando estas tengan un gran impacto en el bienestar o en la salud o en la seguridad pública. Esto equilibra los beneficios de tener una conciencia humana, pero también los beneficios y la eficiencia de tener una máquina trabajando para nosotros. Finalmente, invertir en habilidades y apoyos adecuados, esto es dar a la gente las herramientas y la educación necesarias para prosperar en un mundo con inteligencia artificial, gestionando riesgos como el sesgo y la privacidad. En el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, creemos que estos son pasos que nos alejan totalmente de visiones de miedo o exceso de optimismo y nos acercan a una perspectiva quizá un poco más realista, una en la que las personas tienen la libertad y el poder de dar forma a su futuro. Y con ello concluyo esta presentación. Eh, Muchas gracias por su atención y quisiera también aprovechar en muy pocos minutos hacer la presentación de uno de mis colegas que está aquí presente de las Naciones Unidas. Su nombre es Amash Rahami Midani y Amash nos va a compartir muy brevemente cómo las Naciones Unidas están utilizando la tecnología de inteligencia artificial para llevar a cabo los programas de desarrollo, para brindar educación y para hacer más eficientes procesos que son vitales para comunidades agrícolas, para comunidades que viven, por ejemplo, de alimentos del océano. Amash es un científico ambiental, él es costarricense iraní y fundador de una compañía llamada Poseidón AI y se especializa en la gestión sostenible del suelo y el agua, la acuicultura y la conservación oceánica. Ha colaborado con organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para el PNUD y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, UNITAR, en temas de resiliencia climática y seguridad alimentaria. Amash, ahora puedes tener tu participación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Amash. Bienvenido. Adelante. Gracias. Yo no tengo, yo necesito permiso para que... Amash va a estar aquí en este lugar. Denos un segundo. Estimados, estimadas colegas, mi amigo, gracias por esta oportunidad. Am, yo voy a presentar muy rápido, solo 5 minutos, y después usted puede tener su tiempo para cosas más importantes. Am, es que me gusta que comer ceviche siempre, y usted sabe que en América Latina tenemos diferentes sabores y diferentes tipos de ceviches. Y en todo estos tenemos un parte que no podemos quitar, y este es peces o camarones. Um, y ahora yo quiero que presentar eh, tecnología que podemos tener con inteligencia artificial para producir este peces más sostenible en todo mundo, especialmente en países que producen mucho de este productos. Por ejemplo, China, Singapur, Vietnam y este tipo de países. Por eso, mi empresa, Poseidon AI, que usted puede ver ahí, eh, eh, tiene oficina en Singapur y trabajamos en todos estos países asiáticos. Eh, el tema es que usted sabe, peces tiene sangre fría. Entonces, todo lo que pasa en el agua
va a tener impactos de este animales. Eh, y por eso necesitamos que ver con cambio climático y todo más, qué va a pasar, que cómo ellos pueden crecer mejor, cuánta alimentación necesitamos que poner en el agua para que ellos puedan crecer más sostenible. Usted sabe que acuicultura es una ciencia que trabaja con peces que nosotros crecemos adentro de agua, con tanquetas o lugares que es bien cerrado y solo podemos poner alimentación para estos animales laboral, por ejemplo, gente que necesita que ir y poner alimentaciones. Ah, tenemos en todos los alimentos para peces tres cosas: fish meal, fish oil, que tiene omega 3, y, eh, y, y un tipo de crop que es maíces y todo más. Por eso usamos de un parte que es un hardware para ver de condición de agua que este pez crece allá, y otra parte que inteligencia artificial, que es algoritmos para recibir esta información, para que pueda ayudar este fincas con informaciones que cuánto alimentos ellos necesitan que poner en el agua, de tiempo que ellos necesitan que poner, de crecimiento de este peces y todo más. Pero este es parte que nosotros trabajamos en países que yo expliqué antes, en Asia. Pero otra parte que trabajamos especialmente con Naciones Unidas es durante COVID, que teníamos mucho problema, que no podíamos salir, y nosotros no, expertos como yo, no podía salir para ayudar gente que tener suficiente alimentos. Eh, y usamos un tanqueta que puede recoger agua de lluvia, um, y tejas eh, para, para que podamos tener un sistema cerrado para gente indígenas y para comunidades vulnerables, especialmente en Costa Rica y en Ghana, porque tenemos un parte también para ayudar en África, gente en África. Eh, y con ayuda de inteligencia artificial, gente indígenas, mujeres, niñas, ellos podían crecer o tener 80 kilos de peces y 20 kilos de vegetales en un año, con 500 litros de agua de lluvia y sin o con tejas. Eh, y porque yo no podía que ir de todo este lugar, usamos inteligencia artificial para que inteligencia artificial pueda hablar de idioma de esta gente indígenas, o en español, o cualquier idioma que ellos necesitan, para ayudar como un experto. eh, y con estos sistemas, eh, y gracias a ayuda de Naciones Unidas y dinero de Naciones Unidas, especialmente PNUD, eh, podíamos hacer más de 800 estudiantes indígenas, 200 comunidades, familias vulnerables en Costa Rica, y más o menos 100 eh, personas en parte de Ghana, en África. No voy a explicar más, puede enviar ustedes mi presentación. Solo quería que decir, tenemos mucho potencial para ayudar muchas gentes en el mundo. Solo necesitamos que continuar, hablar, explicar, publicar y buscar soluciones sostenibles con ayuda de inteligencia artificial, y espero que podamos hacer mucho más cosas pronto. Gracias por su tiempo. Muchísimas Saludos. gracias.
Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Antonio Reyes por la presentación del informe muy completo y felicidades al PNUD por excelente informe y por todo el trabajo realizado. A MASH por demostrarnos la implementación positiva a favor de los grupos vulnerables y de las comunidades de la inteligencia artificial, que sí tiene lados importantes que rescatar, ¿no? Y ahora doy la palabra a la doctora Georgiana Martínez Garnelo, que por cierto, le agradezco mucho que a estas alturas de la noche, allá en España donde se encuentra, nos esté dando la atención de estar participando en este evento. Tienes la palabra, doctora Georgiana. Gracias, embajadora Morgan. La verdad es que es un privilegio compartir la tarde con ustedes, mi noche, por supuesto, en Europa, pero sin lugar a dudas quiero agradecerte primero el liderazgo que tienes para poder realizar este evento y por supuesto también a la embajadora Angélica Arce por realizarlo, porque antes de comenzar estábamos hablando precisamente acerca de la relevancia de este informe, de la presentación por primera vez en México del informe de desarrollo humano del PNUD 2025 y sobre todo pues de la importancia que tiene el tema en concreto de la inteligencia artificial. Saludo también por supuesto al doctor Antonio Reyes del PNUD. Por favor felicite a toda la Agencia de Naciones Unidas que realizó este informe porque es un informe muy completo, muy interesante y que con mucho gusto daré ahora mis comentarios. Además de ello, pues realmente he visto a lo largo y ancho del informe que devuelve el papel preponderante del ser humano, contrario a diversos documentos a los que hemos estado pues sometidos con tantísima información acerca de la irrupción de la inteligencia artificial, porque no solamente se habla de ello, ¿no? Sino que hablamos de que la inteligencia artificial debe responder a las necesidades de las personas y no al revés, que efectivamente dependerá de las elecciones que nosotros como seres humanos tomemos a la hora de implementar soluciones reales de la inteligencia artificial. Es decir, que debe fortalecer la capacidad humana, no debilitarla. Y esto obviamente se debe basar en decisiones activas de las personas y los gobiernos, como bien lo había comentado el doctor Reyes. La tecnología indiscutiblemente tiene que ver con las personas y está basada efectivamente en la economía de complementariedad y sobre todo en la innovación. El informe hace un diagnóstico valiente y honesto porque configura diversas aristas. Primero hablando, por ejemplo, hace un llamado al tema de la carrera armamentística, que no solamente se utiliza la inteligencia artificial para fines negativos, sino que además también no está nada alejado de la realidad, con todos los conflictos bélicos a los que por supuesto estamos viendo y vislumbrando a las puertas, por ejemplo, de Europa, en Oriente Medio, entre muchos otros conflictos incluso internos, ¿no? De otros países. Y obviamente que estos conflictos tras la pandemia del COVID-19 pensábamos que esta amenaza ya estaba superada, pero nos hemos dado cuenta que no, y la inteligencia artificial vuelve al ataque a personarse, a estar presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Pero también es muy interesante que el informe haga hincapié en el tema de la rendición de cuentas. Está intentando también dentro del informe navegar por esas aguas de la accountability, ver cómo se puede rendir cuentas a través de la inteligencia artificial, pero también hace un énfasis especial en el tema de la política. Una de las cuestiones que más me llama la atención es precisamente que menciona que los responsables políticos deben centrarse en diseñar, no realmente en ver a futuro qué es lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, sino lo que está ocurriendo en la actualidad. Y creo que obviamente en el caso gubernamental, pues la inteligencia artificial puede acelerar y agilizar diversos procesos burocráticos. Por ejemplo, en mi caso, que soy una migrante, que soy una mexicana residiendo en el exterior, pues es indiscutible que puede ayudar a que muchos de los trámites gubernamentales pues puedan ser mirados desde otra perspectiva y que sean más ágiles y no estar esperando muchos días en diversos estados de nuestra República Mexicana a que se lleven a cabo. Ejemplo, registro civil, entre otros, ¿no? Y esto es obviamente pues, una de las tantas aplicaciones que se puede encontrar. Pero también el informe es optimista. No augura realmente para nuestra economía que sea algo como un boom tan destructivo de la inteligencia artificial, pero sí también lo ve como capaz de alterar y desplazar al trabajo, que esa es una de las etapas,
que vamos a hablar más adelante. Y por eso nosotros como seres humanos debemos ser inteligentes y ver precisamente las aplicaciones que debe tener esta inteligencia artificial. Y corrígeme si me equivoco, doctor Reyes, pero de acuerdo a lo que estaba leyendo, el más alto índice lo ocupa precisamente Europa y Asia con aproximadamente un 0,83. Le sigue América Latina con 0,78 y posteriormente sigue Asia del Este y el Pacífico, estados árabes, y en el menor está África subsahariana. Y como bien lo decías, pues indiscutiblemente refleja las culturas y todas las percepciones que se viven a través de él, ¿no? Porque obviamente tenemos una brecha muy importante en materia de inteligencia artificial. Y como bien lo decías, efectivamente este informe hace hincapié en tres grandes áreas que son la educación, la salud y el trabajo. Indiscutiblemente, pues observamos muy interesante que la IA, y lo menciona directamente el informe, pues observa patrones de bases de datos enormes o difíciles o imposibles de discernir por los seres humanos. Y es precisamente ahí donde nosotros debemos ser capaces de buscar esa innovación y esa tecnología en las distintas etapas. Por ejemplo, en materia educativa, pues obviamente nos tiene que hacer comprender mejor la historia, mejorar esas soft skills o las capacidades que tienen pues las personas para prepararnos para los trabajos del futuro. Debemos enfocarnos también en los resultados del aprendizaje y lo menciona muy claramente, ¿no? Que existen estas brechas, como bien lo comentaba, sobre este índice de desarrollo humano, pues en diferentes continentes, especialmente en la brecha digital, ¿no? Y obviamente la parte del índice de desarrollo humano en los países que no se encuentran con este, pues, índice alto, pues hay una gran limitación para acceder a ella. En materia de salud, pues me gustaría destacar que la IA ha abierto puertas a innovaciones, pues obviamente revolucionarias. Y realmente aquí voy a compartir mi pantalla porque me gustaría dar un ejemplo concreto, especialmente porque he estado en la Cumbre Unión Europea-China, en el World Youth Peace Conference de China también hace un par de semanas y ahí es donde perdón, discernir algunas de los ejemplos más interesantes de cómo utiliza este gran país la inteligencia artificial, no solo en materia de salud, sino de trabajo, como veremos a continuación, pero específicamente, por ejemplo, para tratar a las personas con discapacidades. No solamente en subtítulos en tiempo real, descripción de imágenes, traducción de lenguaje o signos de voz o texto, sino también la movilidad asistida. Y con muchísimo gusto comparto ahora mi pantalla. Aquí lo tenemos. Me parece que aquí estamos viendo lo de la Unión Europea, pero esto es lo que les quería mostrar. Son coches y autobuses totalmente eléctricos que nadie, absolutamente nadie los manipula. Utilizan ya una tecnología de inteligencia artificial para ir por unas vías, unos carriles, que puede ayudar y dotar de oportunidades a las personas que tienen movilidad reducida. Al mismo tiempo, aprovecho de una vez y comparto otra de las cuestiones como ejemplo claro de la inteligencia artificial de una de las plataformas más importantes de la Unión Europea, que es precisamente se llama una red patológica que busca tener la posibilidad de que todos los médicos y toda la parte de medicina a nivel Europa pueda tener aquí toda la data, toda la parte de búsqueda de enfermedades raras para poder tenerlas en tiempo real y así hacer diagnósticos más certeros. Aquí, por ejemplo, pueden ver pues toda esta parte que está totalmente compartida. Aquí están los miembros, entre otras cosas. Estos son solamente dos ejemplos del tema de la salud que quería hacer hincapié para el tema de la inteligencia artificial. Y obviamente, por ejemplo, en el caso español, 46% de las empresas españolas ya utilizan inteligencia artificial en alguna de sus tareas. En la parte del trabajo, voy a citar tal cual el informe, como lo dice, las vías de desarrollo que crearon empleos a escala y redujeron la pobreza gracias a la expansión de las manufacturas y a las exportaciones de los mercados internacionales se están reduciendo. Este retroceso es producto de tres factores: una inadecuada financiación exterior, la inexistencia de menos oportunidades de fabricación debido en parte a la automatización y las tensiones comerciales que limitan las opciones de exportación. Y esto lo estamos viviendo constantemente en la actualidad con la guerra arancelaria que tenemos con nuestro vecino del norte y por supuesto con nuestro vecino del norte con el mundo entero. Y obviamente
Por ejemplo, también en el COVID-19, tengo uno de los ejemplos más concretos, que son los carriles verdes, por ejemplo, que la Unión Europea tenía, que no limitó, por ejemplo, esta parte de la exportación o la parte de comercializar diversas cuestiones dentro de la Unión, sino que siempre el comercio se mantuvo. En el caso, por ejemplo, cuando vivimos el COVID-19, el comercio se detuvo algunos días en marítimo, aéreo, terrestre entre los Estados Unidos con nosotros, por ejemplo, en México. Entonces, también tenemos que ver toda esa parte de automatización para poder esas cadenas de suministro seguir avanzándolas. Y realmente pues existe esta parte de China, por ejemplo, yo quería también hacer mención que recorrimos, por ejemplo, diversas áreas, diversas ciudades como Shenzhen, que seguramente la conocerán, Yanmen, Guangdong, Shanghai, Shanghai y Beijing, en la cual presenciamos de primera mano el desarrollo económico y social que tiene este país y que indiscutiblemente pues está también pues llamado a compartir diversas cuestiones de exploración, incluso el espacio físico. También voy a poner unos ejemplos aquí, compartiré pantalla ahora mismo para que vean uno de los ejemplos más claros, que es esta empresa. Para cuando estamos hablando de inteligencia artificial y tenemos que tomar decisiones, es justo aquí donde nosotros tenemos que ser inteligentes y buscar y basar nuestras decisiones, por ejemplo, en la energía del océano, por ejemplo, que es esta empresa se llama Minyan, es China, las turbinas que también nos dan toda la energía eólica del viento, la acuacultura como la agricultura también, que nos está, pues bueno, la inteligencia artificial ayudando muchísimo. También quiero poner de manifiesto esta empresa española, por ejemplo, que trabaja con inteligencia artificial, se llama Excalibur, y hace un mapeo acerca de todos los recursos naturales que existen dentro de una parte proporcional de territorio de algún país. Y utilizan obviamente pues sistemas de drones y demás para esta situación. Y esta, por ejemplo, es una de las demostraciones que tienen en Shenzhen de este centro de operaciones específico de drones y sirve para esta parte en específica, la podrán ver en la parte inferior, que es precisamente para lo que nos comentaba Amash, la precisión de la agricultura, el tema de la infraestructura y la inspección, incluso seguridad, y finalmente el delivery packaging, por ejemplo, en la parte del traslado de órganos humanos o temas farmacéuticos, que es vital. Entonces, estos son los ejemplos que les quería compartir. Y finalmente, pues decirles que para terminar mi intervención, que los retos serán muchos, siguen siendo variados, sobre todo con el tema de la conservación del empleo, que es lo que tenemos nosotros que buscar, adaptar la IA a lo que nosotros decidamos hacer, hacia qué áreas tenemos que enfocarnos, para no olvidarnos sobre todo del tema de la cohesión social, que precisamente la juventud debe utilizar la IA en su beneficio. Ya lo comentó el doctor Reyes, sobre todo los estudiantes en la edad juvenil, pues lo utilizan para el tema de la educación, ¿no? Y en cambio, las personas que ya están jubiladas o en edad adulta lo utilizan la inteligencia artificial en el tema de la salud, que es lo más común y lo más normal, ¿no? Tenemos que forjar sin lugar a dudas consensos, vislumbrar oportunidades que nos trae estas nuevas tecnologías y por supuesto reducir los sesgos. Reducir los sesgos porque, por ejemplo, las desigualdades de género están presentes. Sobre todo utiliza más los hombres en el trabajo que las mujeres, especialmente porque las mujeres estamos muchas veces en la parte de la informalidad o en la parte de la economía de cuidados. Entonces no hay posibilidad de usar tanto la inteligencia artificial como la utiliza un hombre. Y sobre todo, pues combatir estos sesgos culturales y lingüísticos en la cadena de suministros. En definitiva, la IA debe estar presente y al servicio del desarrollo humano. Y con esto pues cierro mi intervención y quedo atenta a las preguntas. Gracias, embajadora. Muchísimas gracias, Georgiana, por tu excelente intervención, tus comentarios, tus ejemplos que son muy impresionantes, ¿no? Y cómo el tema de inteligencia artificial también se vuelve algo relacionado con la geopolítica, ¿no? ¿Quién tiene más inteligencia artificial? Y comentaste el tema de los sesgos que puede tener el uso de la inteligencia artificial, pero yo también lo llevaría al tema de los algoritmos en el diseño de la inteligencia artificial. Aquí hay un tema muy presente, que es que la mayoría de los diseños de inteligencia artificial siguen estando en manos de hombres. Entonces, eso hace que genere una desviación, inclusive pueda perpetuar la desigualdad de género en vez de hacer las cosas más igualitarias, ¿no? Entonces, hay que ver también esos temas de estas diferenciaciones. Tengo dos preguntas, un par de preguntas por acá.
Licenciada Cintia, que dice, pregunta si ya está regulada la inteligencia artificial por el derecho internacional público. Y tengo otra pregunta al doctor Antonio Reyes: ¿cómo podemos comunicar desde la sociedad civil el aporte de la inteligencia artificial en nuestra comunidad? Y creo que comenta él que debemos derribar de mensajes y noticias orientadas a la idea instalada de la pérdida de fuentes de trabajo en el avance de la inteligencia artificial. Quisiera que ambos me comentaran estas preguntas. Doctor Antonio Reyes, tienes la palabra. Muchas gracias, embajadora Yanarit. Doctora Georgina, también muchas gracias por su presentación, bastante interesante. Creo que nos muestra lo amplio de los usos de la inteligencia artificial y cómo el sector privado está innovando constantemente con esta tecnología que sobrepasa nuestra capacidad de regularla, nuestra capacidad de entenderla, y creo que esa es la gran brecha que precisamente nuestra discusión y el informe del PNUD del desarrollo humano quieren cubrir o quieren crear un puente para que tengamos mayor posibilidad los humanos de intervenir en todos estos procesos tan vertiginosos. Hablando sobre las preguntas de nuestra audiencia, ¿cómo se puede abordar el tema de inteligencia artificial desde la sociedad civil? Creo que este es un tema bastante importante precisamente porque la inteligencia artificial comercial prácticamente ya está al acceso de todos nosotros, lo podemos tener en nuestro celular, lo podemos implementar en nuestros procesos de trabajo, es decir, la herramienta ya está ahí. La cuestión de abordarla desde otros sectores de nuestra población, como la sociedad civil, como NGOs, creo que también es un tema que sigue pendiente en el sentido de cómo estos organismos pueden hacer mejor uso de estas tecnologías sin caer necesariamente en problemas comerciales que la tecnología trae consigo mismo, ¿no? Es decir, hay muchas tecnologías de inteligencia artificial que exigen algún pago para tener acceso a ciertos datos o para tener ciertos procesamientos que organismos de la sociedad civil quizás se vean limitados. Eh, Creo que en la medida en que exista la intención de gobiernos y de emprendedores sociales que tengan la capacidad de inclusive crear inteligencias artificiales locales, creo que ese es el futuro y creo que eso es precisamente uno de los buenos usos que podemos nosotros emplear para organizaciones de la sociedad civil o inclusive academia. Es decir, ya hay pocos, pero se han avanzado inteligencias artificiales, plataformas de inteligencias artificiales que se han desarrollado a nivel local. Y esto es muy interesante porque cubre algo que la doctora Georgina ha comentado, son estos sesgos de representación, estos sesgos de participación. Si la gente, los jóvenes, los empresarios hacen una apuesta por crear inteligencias artificiales que son locales, creo que vamos de gane y creo que eso nos va a ayudar a tener mayor implementación y penetración de esta tecnología en nuestros quehaceres, en nuestros proyectos. Y creo que eso en realidad va a tener una gran diferencia. Creo que las plataformas que nos permitan desarrollar nuestras propias inteligencias artificiales, creo que ese es el futuro y me parece que ahí es en donde podamos en verdad hacer la diferencia para tener mayores voces, mayor representación, género, que es algo que estaban comentando la doctora Georgina, también es muy importante y en vez de estarnos enfocando en todas estas tecnologías que se están solamente desarrollando en un polo, que es en Estados Unidos, en Silicon Valley, tener pequeños desarrollos en universidades, en gobiernos, que hagan apuestas a los centros de datos a nivel nacional. Esa es una forma de nosotros tener una participación en estas tecnologías. A la pregunta del derecho, no estoy atento a este ámbito. Entiendo que actualmente las Naciones Unidas ya aprobó un Consejo Internacional de discusión y un tanto de guía para la regulación de inteligencia artificial a nivel mundial, que creo que es un buen paso, porque así como tenemos grandes problemas para entender lo que es el cambio climático, justo es lo que estamos presentando con la inteligencia artificial. Eso es un fenómeno que es arrollador. Hay muchas aristas, no las entendemos, pero sí necesitamos a un grupo de científicos que discutan, a un grupo de políticos que nos
planteen soluciones y expertos sobre cómo cada país puede regular la inteligencia artificial bajo sus propias leyes y bajo sus propias acepciones. Espero con eso haber complementado un poquito las respuestas. Abro Mu- el espacio también para la doctora mu- Georgina o much- embajadora Yanarit. muchas gracias, doctora Georgiana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, embajadora Yanerit. Pues yo respondo a la primera pregunta de la licenciada Juárez y para ello vuelvo a compartir mi pantalla porque esta es la primera ley de la IA regulada en la Unión Europea. Como tal, el derecho Mm, internacional público, desde luego, no está regulada en ninguna parte. Eso es la pregunta del millón, ¿cuándo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Pero sí, desde mi ámbito de actuación quiero pues poner de manifiesto esto, ¿no? Está totalmente regulada, tiene un reglamento propio, hay prioridades, por ejemplo, dentro de esta ley, y aquí está, y lo subrayo, es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados, por ejemplo, en la Unión Europea, sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente, que bien lo acaba de mencionar el doctor Reyes, ¿no? Los sistemas deben estar supervisados por personas, como bien lo menciona el informe del PNUD, en lugar de por la automatización para evitar resultados perjudiciales. Bueno, esta es una ley amplísima que yo recomiendo a la licenciada Juárez y a toda nuestra audiencia que puedan revisarlo. Con mucho gusto les podemos compartir también el link, está en el Parlamento Europeo y tiene una página específica sobre ello. Y respondiendo, así, ahora sí al maestro Cristian Franco. Le comento que efectivamente también el tema de la inteligencia artificial y la sociedad civil, bueno, esta es una de las grandes interrogantes porque no nos ponemos de acuerdo todos, tenemos diversos sectores en los que trabajamos y por supuesto ya escuchamos también al doctor Reyes, pues hablar acerca de para qué utilizamos la inteligencia artificial, pues cada uno de los eslabones de los seres humanos, ¿no? Entonces, cada uno tenemos diversas perspectivas. Pero me parece interesante señalar que precisamente es uno de los ODS, que es el 17, de las alianzas estratégicas que tenemos que realizar aquí, precisamente una alianza entre el sector público, privado y el académico para empezar a ponernos de acuerdo y tener ese diálogo estratégico sobre hacia dónde y cómo queremos transmitir esta inteligencia artificial, como ya bien lo ha hecho la Unión Europea. Le recomiendo también que en su caso pues se vaya un poco y se acerca hacia nuestros políticos, porque en muchos casos los propios parlamentos, es decir, el Congreso de la Ciudad de México o la Cámara de Diputados, suelen tener algún tipo de comisión relacionada hacia estos temas y por supuesto ellos pueden dar también pues cabal seguimiento a todas las políticas públicas que usted también pueda. Pues en un momento inferir y poder proponer como ciudadano. Eso es por una parte. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea se realizan al año, al parecer, uno, dos, dos workshops dedicados a la Unión Europea dentro del Parlamento por los propios eurodiputados. También le recomiendo que esté atenta hacia esos workshops porque son muy interesantes y dentro de la parte juvenil existen los diálogos estructurados de los jóvenes para la Unión Europea, en la que se realizan intercambios entre los diversos legisladores de la Unión, sean eurodiputados a nivel pues Europa o los diputados dentro de su país, para que puedan integrar este diálogo estructurado y que pueda tener esa relevancia y de intercambio intergeneracional. Muchas gracias, doctora Georgiana Martínez Garnelo, por sus respuestas y a nuestros invitados, doctor Antonio Reyes. Y ahora doy la palabra de cierre, a las palabras de cierre a la embajadora Angélica Arce. Un gusto, embajadora, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Janerit. Y de manera muy calurosa expresar nuestro agradecimiento al doctor Antonio Reyes González, al doctor Amash Rahimi Midani y a la doctora Georgiana Martínez Gamelo y Calvo por sus presentaciones esta tarde. Y creo que este evento, el primero que organizamos de manera conjunta, la Unidad de Estudios y Reflexión del Sistema de Naciones Unidas, Paz y Seguridad Internacionales, y la Unidad de Estudios y Reflexión sobre Sociedades del Conocimiento y Educación, nos ha puesto en evidencia la necesidad de seguir realizando este tipo de conversaciones
sobre este tema que obviamente es de una actualidad y por los efectos y consecuencias que tiene pues para todos los países. Este informe de desarrollo humano del PNUD abocado a la inteligencia artificial me parece que va en la línea de lo que se aprobó el año pasado en lo que se refiere al Pacto Global Digital y a los trabajos que están haciendo a nivel de expertos en el ámbito multilateral, pues precisamente para tratar de encontrar vías y eventualmente llegar a acuerdos sobre todos los elementos involucrados en este gran tema que es la inteligencia artificial. Quisiera también expresar nuestro agradecimiento a Alejandra López de Alba, a Carla Córdoba por el invaluable apoyo para llevar a cabo este evento conjunto y a todas aquellas personas que estuvieron acompañándonos. eh, y creo que tanto para la embajadora Morgan como para su servidora, esto nos deja más interrogantes, puntos de reflexión para poder llevar a cabo eventos en los próximos meses. Y antes de cerrar el evento de esta tarde, quisiera extender una invitación a todos aquellos que aún no forman parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que se acerquen a nosotros. Esperemos que eventualmente decidan asociarse y de esta forma tendrían ustedes la posibilidad de acompañarnos en los trabajos no solamente en nuestra unidad de estudio y reflexión, sino de todas aquellas que ya están trabajando actualmente dentro de Comexi sobre una variedad de temas internacionales, regionales y nacionales. Pues me parece que esto que sería todo, embajadora Morgan. No sé si quisieras añadir algo más. Pues no es un gusto, agradecemos a la audiencia su atención, a nuestros invitados especiales. No dejen de leer el informe, de seguir los eventos de Comexi que son muy interesantes y un gusto saludarles. Hasta luego.